Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer esta mujer Pachita, y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto. Parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. ¿Sabías quién es Jacobo Greenberg? Hoy conocerás una historia que parece sacada de una película de terror, pero es completamente real. Quédate con nosotros y quizás después de ver este video, veas de una forma distinta la realidad. Jacobo Greenberg era un científico mexicano que contaba con amplios estudios en prestigiosas universidades de Estados Unidos, como el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. En 1970, en su regreso a México generó una amistad con los familiares del expresidente López Portillo, y en especial con Margarita, la cual era hermana del expresidente, y fue ella la que le platicó de una chamán muy famosa, que curaba enfermedades mortales, solo con sus manos. Esto le despertó un gran interés a Jacobo, que aunque escéptico, decidió ir a visitar a Pachita, y fue entonces que su vida dio un giro totalmente inesperado. El Dr. Greenberg cuenta cómo vio a esta persona curar, operar e incluso materializar órganos en sus manos, y a la vista de todos, para luego reemplazar los órganos dañados por los nuevos, y todo era hecho en las peores condiciones de higiene, solo con un cuchillo común y corriente, para luego pedirle a los asistentes que pusieran sus manos arriba de la herida, y luego pasar sus manos y saturar la herida de forma inmediata. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Jacobo estaba convencido de que todo lo que vio fue totalmente real, y narra lo que vio con esta curandera durante varios años en un libro llamado Los Chamanes de México. Después de esta experiencia, decidió hacer una investigación más profunda y poco convencional. Ahora quería saber qué fundamentos científicos estaban detrás de los milagros que le presenció, al lado de la famosa Pachita. Realizó varios experimentos, pero hay dos que tuvieron resultados que hasta la fecha nadie ha podido explicar. El primero de ellos consistía en reunir a un grupo de niños de entre 4 y 10 años, y por más extraño que esto suene, la finalidad de este experimento era que los niños pudieran leer con los ojos cerrados y vendados, pero lo tenían que hacer sin tocar lo que tenían que leer. Los resultados fueron realmente extraordinarios, ya que los niños sí pudieron lograr el objetivo. ¿Pero cómo lo hacían? De lo poco que se sabe de estas investigaciones, es que los niños tenían que meditar por un largo periodo de tiempo antes de empezar. Debido a los conocimientos del Dr. Greenberg en neurociencias, sabía que la meditación era la clave esencial para que los niños pudieran lograr el objetivo. Pero poco después, el experimento fue terminado de forma abrupta por los padres de los niños, ya que estos se negaron a que siguieran participando. Te preguntarás el por qué. La explicación que dieron los padres de los niños es que sus hijos estaban adquiriendo más habilidades, tales como telequinesis y telepatía. A finales de los años 80, la Universidad Nacional Autónoma de México, o por sus siglas UNAM, interesada en el trabajo de este científico, se contactó con él para ofrecerle abrir un laboratorio. Y fue así como nació el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el cual contó con el apoyo de la CONACYT. Fue en este laboratorio donde realizó su experimento más famoso, el cual pretendía sustentar lo que el Dr. Greenberg creía, y era que si dos personas tenían contacto por un breve tiempo,
podrían estar conectadas y sentir lo mismo, aunque estuvieran en partes distintas. El experimento consistía en citar a dos personas que no se conocieran y dejarlas esperando juntas por unos minutos, para luego separarlas en cuartos distintos. Después, se les ponían electrodos para medir la actividad cerebral de las dos personas al mismo tiempo. A uno le ponían estímulos visuales y a la otra no, y los resultados fueron que mientras uno recibía los estímulos, ambos tenían las mismas alteraciones en su actividad cerebral. Con todos estos experimentos y los resultados tan sorprendentes, fue que llegó hasta lo que hoy en día se conoce como la Teoría sintérgica. Esta teoría que inventó Jacobo Grinberg tenía como fin darle un sustento científico a los fenómenos paranormales. Daba a entender que la meditación hacía que pudieras doblar la realidad y manipularla a tu antojo. Podrías realizar casi cualquier cosa, y así es como explicaba que Pachita podía materializar órganos humanos. También hablaba que de ser cierta esta teoría, se podía tener comunicación con cualquier persona en el mundo, solo con desear hacerlo, sin necesidad de ningún aparato. Después de la publicación de esta teoría, la comunidad científica ya no veía con buenos ojos al Dr. Grinberg, ya que como te puedes dar cuenta, los temas y experimentos que hacía no eran tan comunes o normales. Así que siguió estudiando a chamanes y curanderos, hasta que conoció a un chamán muy famoso. Se trata de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda era un conocido chamán peruano, naturalizado estadounidense, que también se dedicaba a la investigación, pero se especializaba en el nahualismo, cosa que de inmediato captó la atención de Grinberg, pero se habla que tuvieron una discusión, ya que Jacobo descubrió que todo era un fraude por parte de Castaneda, y que solo se dedicaba a estafar a las personas, junto con un séquito de mujeres que se hacían llamar las brujas. Después de esto, Grinberg cortó todos los lazos que tenía con Carlos, para él seguir investigando por su parte, hasta que decidió ir a Nepal. Grinberg viajaba por todo el mundo para conocer e investigar más sobre sus teorías. Fue durante uno de estos viajes que conoció a Teresa Mendoza, para luego casarse con ella prácticamente de forma inmediata. Amigos de Grinberg describen a Teresa como una persona muy seria y de muy mal carácter, y pocos sabían la historia de cómo se conocieron, ya que Jacobo hablaba muy poco de ella. Incluso hay personas que trabajaron con Grinberg que afirman que le tenía miedo, y que incluso dormía en su carro para no estar cerca de ella, porque cuentan que tenía miedo de que lo asesinara. Y es aquí que llega aquel 8 de diciembre de 1994. Jacobo había planeado un viaje a Nepal, y tenía su boleto de ida para ese 8 de diciembre, pero unos días antes cuentan que lo vieron a él, junto con su esposa y dos personas más que nadie conocía. Solo los describen como extranjeros y de porte militar. Y esa fue la última vez que vieron al Dr. Grinberg. Él jamás abordó ese avión, pero las causas de su desaparición siguen siendo desconocidas hasta la fecha. Y es que todo indica que la esposa de Jacobo fue la responsable de su desaparición, ya que ella reportó la desaparición 2 días después de que esta sucediera. Además, testigos vieron a Teresa sacar varios objetos de la casa donde vivían ese mismo 8 de diciembre. Pero es aquí cuando surgen más teorías, porque el detective encargado de resolver el caso de la desaparición cuenta que Teresa se fue a Estados Unidos solo unos días después. Además, al realizar sus investigaciones se dio cuenta de que Teresa había sostenido una reunión con una mujer, y esa mujer era la esposa de Carlos Castaneda, y que Teresa pertenecía al grupo de las brujas. Además, también pudo constatar de que Teresa mantenía conversaciones con un hombre que era un intendente de una escuela primaria, mismo que al parecer es una de las personas que acompañaban a Grinberg el último día que lo vieron. El detective también relata cómo el mismo gobierno estaba al pendiente de sus investigaciones, hasta que un día de pronto le pidieron que ya no continuara con estas. Esto solo hizo que surgieran muchas teorías de conspiración. Muchas de estas teorías apuntan a que Jacobo se encuentra trabajando con el gobierno de Estados Unidos en un proyecto que tenía la NASA, en donde ellos también estaban investigando Chamanes, adivinos, mediums y todo tipo de personas que dijeran tener algún tipo de habilidad extraordinaria. Y es que de ser verdad la teoría de Grinberg, te imaginas todo lo que podría pasar, todo el poder que tendrían las personas que incluso se podrían utilizar estos conocimientos como armas. Las teorías siguen siendo muchas sobre su desaparición. Saca tus propias conclusiones. Mientras tanto, la familia de Jacobo Grinberg sigue teniendo la esperanza de que su desaparición sea por fin aclarada y se le haga justicia a este científico,
que se atrevió a investigar algo que podría cambiar la forma de ver la realidad, tal como la conocemos. Esperamos que el video fuera de tu agrado y que lográramos que conocieras más de este caso que pocos conocen y que sigue estando sin resolver. Si tienes alguna historia o a ti te han pasado cosas paranormales y te gustaría compartirlas, ponemos a tu disposición todas nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros. Te esperamos la próxima semana con un nuevo video. Soy Alberto Ortiz. Y esto fue Namams. Hasta la próxima.